Aprobado el anterior acuerdo, comuníquese. Informo a la Asamblea que se encuentra presente en esta sesión la señora Ismari González Miró, encargada de negocios para América Latina de la Embajada de Cuba en México. Sea usted bienvenida a esta sesión de la Comisión Permanente. Asimismo, se encuentra también con nosotros la delegación de la Embajada de la República de Cuba en México. Sean ustedes bienvenidos. Por acuerdo de la mesa directiva, tiene el uso de la palabra la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al 60º aniversario del asalto al cuartel Moncada. Adelante, senadora. Agradezco a los grupos parlamentarios del PAN, del PRI, del Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, del Partido Verde, que hayan aceptado tener hoy esta intervención. En 1961, cuando un ejército financiado y entrenado por Estados Unidos invadió Bahía de Cochinos en Cuba, el general Lázaro Cárdenas del Río quiso tomar un vuelo a La Habana. No lo consiguió, pues su avioneta había sido encadenada por órdenes del presidente López Mateos. Sin embargo, la historia registra que el 18 de abril de ese año, Cárdenas, subido en el toldo de un automóvil en el Zócalo de nuestra capital, encabezó un acto en el que miles de mexicanos rechazaron la pretensión imperial de someter a una pequeña nación que no aspiraba más que a ser libre e independiente. Las crónicas de la época relatan que la multitud guardó un total y respetuoso silencio cuando Cárdenas tomó la palabra desde el improvisado escenario para decir: en nuestra América, Cuba está siendo agredida y es necesario que los pueblos todos de Latinoamérica manifiesten su solidaridad. Muchos años han pasado, pero el cerco y las agresiones continúan. A pesar de los cambios ocurridos en el escenario geopolítico mundial y regional, Estados Unidos mantiene una criminal política de embargo económico y de cuando en cuando recicla la amenaza de una intervención militar directa en el hermano país del Caribe. A tono con esa política de agresión permanente, recientemente Estados Unidos volvió a incluir a Cuba en la lista de países terroristas. Arrogante y sordo, cuando se trata de defender sus intereses, Estados Unidos ha hecho caso omiso una y otra vez de las resoluciones de un gran número de organismos multilaterales que han condenado las políticas contra la isla, incluido el voto de México. Salvo algunos periodos vergonzosos, nuestro país ha mantenido con respeto la con esta nación hermana, las nociones de principios de política internacional marcados en nuestra Constitución, de no intervención y de libre autodeterminación. La relación entre México y Cuba rebasa con mucho los linderos de la diplomacia, tiene profundas raíces históricas y culturales y está fincada en gran medida en el encuentro de dos revoluciones que han dado identidad a los pueblos de América Latina, las revoluciones mexicana y cubana. Ciertamente han sido fuente de inspiración y guía para los pueblos del continente que luchan por mantener su independencia y que buscan la justicia y la libertad. En la relación entre nuestras naciones y nuestros pueblos, Fidel Castro Ruz ha sido sin duda una figura central. Para millones en México y en toda América Latina, la Revolución Cubana fue un acontecimiento de la mayor importancia. En Cuba comenzó a hacerse realidad el sueño de hacer nuestra gran patria latinoamericana, una tierra libre de yugos imperiales, soberana y justa. En esa historia, México tiene un lugar de privilegio. Cuando se acercaba el fin de la dictadura de Fulgencio Batista,
El 17 de marzo de 1958, Fidel Castro envió una carta al pueblo mexicano. En ese documento, el comandante cubano reconocía la gesta de las primeras décadas del siglo XX y la relación profunda existente entre ambos países. Escribió Fidel: Revolución Mexicana, la Revolución de Cuba te saluda, evoca tu obra, se inspira en tus triunfos y emula tu ejemplo. Meses después, en julio del 59, el general Lázaro Cárdenas, sin duda el presidente que los mexicanos recordamos con admiración y cariño, estuvo en La Habana al lado de Fidel Castro y los líderes de la Revolución Cubana para conmemorar el inicio de la gesta que puso fin a la dictadura de Batista. No fue casualidad que el presidente que nacionalizó el petróleo asistiera en julio de 1959 al acto de conmemoración del asalto al cuartel Moncada, ocurrido 6 años atrás, en 1953. Al hablar en la multitudinaria concentración, Lázaro Cárdenas expresó palabras que, vistos los hechos de las siguientes décadas, no han perdido actualidad. Dijo el general Cárdenas: de haber sido la Revolución Cubana un simple cambio de hombres, no habría sido tan combatida como lo está siendo por los intereses oligárquicos extranjeros que han creado la leyenda negra de esta revolución. Esos mismos intereses crearon la leyenda negra de la Revolución Mexicana en sus campañas contra las reformas sociales emprendidas en nuestro país. La Revolución Mexicana, que dio jerarquía constitucional a la reforma agraria, recibió los más candentes de los intereses extranjeros. La relación entre uno de los más grandes estadistas mexicanos y el comandante Castro resume la existente relación entre nuestros dos países y ejemplifica como ninguna la profundidad de nuestros lazos y nuestros sueños de libertad e independencia. Más tarde, los buenos oficios del general Cárdenas permitieron la liberación de Castro y otros integrantes del movimiento 26 de julio. Gracias a ello fue que Fidel, Raúl, Abel Santamaría, el Che Guevara y muchos otros pudieran zarpar de nuestras costas y tras un penoso viaje regresar a la isla que los había visto partir al exilio. La relación entre México y Cuba, entre ambas revoluciones y entre ambos pueblos que aspiran a la libertad, se ha mantenido pese a las tremendas presiones del imperio, pese al aislamiento en que se ha tratado de mantener a la isla y muy a pesar de los diferendos diplomáticos. El 26 de julio no puede olvidarse que fue Martí el inspirador del puñado de jóvenes patriotas cubanos que decidieron poner fin a esta dictadura. Al final, al igual que Fidel, el apóstol de la independencia cubana, José Martí, pasó por tierras mexicanas. En ambos casos, ese tránsito fue fundamental en la formación y en la mirada única que construyeron sobre nuestra América. Apenas hace unos años, en 2003, don Pablo González Casanova, el ex rector de la Universidad Nacional, recibió el Premio Internacional José Martí que otorga la UNESCO. En su discurso de aceptación, recordó que la conducta de Martí ensambla estilo, pensamiento y política con valores éticos incomparables, hoy compartidos por varios millones de cubanos. Maestro universal, siguió González Casanova, es imposible pensar en otro mundo posible sin las lecciones de José Martí. Con perdón del doctor González Casanova, tomo algunas más de sus palabras para rebatir a quienes ignoran o minimizan los logros de Cuba. Dice el exrector de la UNAM: quien crea que exagero, vaya a Cuba y vea lo que ese pueblo unido a su gobierno ha logrado hacer por la difusión de la cultura, por la educación elemental, media y superior, por la investigación científica y las humanidades, por la salud, la justicia, la democracia, como poder del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, y por la voluntad colectiva, universal de paz y fraternidad,
con todos los demás pueblos del mundo, incluido el de Estados Unidos. Ejemplo extraordinario en la superación de las contradicciones, limitaciones o errores de Cuba, su pueblo y su gobierno reconocen con razón en Martí, el autor intelectual de su revolución. Los prófugos de la izquierda, los conversos que venden al mejor postor, han tratado de fijar la idea de que en América Latina hay una izquierda buena y una izquierda mala. Pero la izquierda, que es una en su diversidad y en su pluralidad, los ha desmentido. Por ejemplo, en boca del expresidente Lula da Silva, quien en diversos foros ha destacado el hecho de que hace 20 años la izquierda solo estuviera en poder de Cuba y que hoy los movimientos y partidos que buscan afanosamente mayor democracia con justicia estén gobernando buena parte de América Latina. A pesar de su retiro del poder por razones de salud, el comandante Fidel Castro ha continuado ofreciendo su experiencia y sabiduría a través de incontables escritos y de frecuentes encuentros con importantes líderes latinoamericanos. Este reconocimiento que le entrega hoy la Comisión Permanente del Congreso de la Unión es, por un lado, testimonio de una relación basada en el respeto mutuo, la no injerencia en los asuntos internos y la cooperación mutua. Refleja también nuestro rechazo a las políticas de castigo que naciones más poderosas, económica y militarmente, quieren imponer en nuestros países. En el arribo a la aldea global se ha tratado de obligar a todas las naciones a seguir un solo modelo de desarrollo, una sola ruta trazada desde los centros financieros internacionales, renunciar a los principios de nuestra política exterior, considerar la libre autodeterminación un postulado obsoleto, no significaría más que abrir la puerta a nuevos impulsos expansionistas de las potencias. Por esa razón, con Pablo González Casanova decimos: el ser humano sin contradicciones es una entelequia. Los muchos escogemos nuestras contradicciones con Cuba, su pueblo y su gobierno, y esperamos ser miles de millones que luchemos con firmeza por la defensa de esa pequeña isla que ha llevado mucho más lejos que cualquier otro país del mundo la práctica de la liberación, la democracia y el socialismo. Cuba merece nuestro apoyo contra cualquier argumento falaz que se sume a las justificaciones del bloqueo y la intervención anunciada. Finalmente, señor presidente, le suplicaría pudiera hacer la entrega de un diploma al comandante Fidel Castro conmemorativo del 60 aniversario de la Revolución de Cuba. Lo recibirá la ciudadana Ismari González Miró, encargada de negocios de la Embajada de Cuba en México. Con mucho gusto, senadora. Es un honor para esta presidencia.